Hola chicos, hoy vamos a ver un tema que es el método de la producción periodística. ¿Qué significa este método? ¿Qué involucra este método? ¿Sí? Este método tiene que ver con varios pasos que van desde eh, la recopilación de datos, ¿sí? Hasta la distribución del producto final. Eh, este proceso incluye eh, investigación, redacción, la edición, el diseño, cómo va a salir y la publicación en qué medio va a salir, ¿no? La publicación de las noticias y, bueno, y otros contenidos periodísticos. Cuando uno comienza a realizar este método, tiene que involucrarse con el trabajo, tiene que involucrarse con la investigación y tiene que empezar a trabajar sobre eso para que el producto final sea eh, algo completo, algo que en definitiva le muestre al receptor que el trabajo ha sido bien hecho, bien realizado y que está completo en definitiva, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso de producción periodística? Y son varias. Por ejemplo, está la recopilación de información, donde el periodista o el, sí, el periodista más que otra cosa, ¿eh? Busca información, entrevista a fuentes y busca los elementos que son más importantes para la noticia. ¿Mm? Eh, yo en este proceso tengo que seleccionar a la gente que voy a entrevistar a partir de una investigación determinada. Supongamos, hay un hecho en particular y ese hecho involucra a varias personas. Dentro de esas varias personas hay algunas que son fuentes reales que me van a dar a mí la posibilidad de saber más sobre ese tema. Entonces, a partir de eso voy a entrevistar a esas fuentes, ¿m? Que me van a dar la posibilidad a mí de conocer o poner dentro del manifiesto o dentro del trabajo los datos más importantes de esa investigación. Lo próximo es la redacción. Ahí es donde los periodistas escriben esta historia, le van a dar cuerpo, le van a dar forma y van a utilizar un lenguaje que sea entendible para todos, o sea, claro, preciso, respetando estas normas y las técnicas de la redacción periodística. Si voy a hacer una crónica, lo haré en forma de crónica. Si voy a hacer una investigación como si fuese un ensayo, y voy a tener en cuenta todos los elementos constitutivos del ensayo. Si voy a hacer un trabajo que tiene que ver con una investigación, y bueno, tendré que ir por el lado de de cuáles son los datos que yo he recabado en la investigación, a qué personas he tratado de entrevistar, qué fue lo que me dijo uno, qué fue lo que me dijo el otro, y de esa manera darle toda la fuerza y todo el enfoque necesario que le va a dar fuerza a mi trabajo, que le va a dar fuerza al trabajo y al producto final. Luego de eso hay el tema de la edición. Ahí en la edición es donde yo trabajo el material, le voy a dar forma, lo voy a corregir, eh, voy a verificar toda la información que he trabajado, me aseguro de que esa historia que estoy contando sea coherente con lo que quiero decir. ¿Mm? Y que al medio le interese, ¿sí? Por ahí dice que cumpla con los estándares del medio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no le haga daño al medio, no le haga daño al medio. Dentro de un esquema
de organigrama de un diario, por ejemplo, hay alguien dentro del organigrama de un diario, hay alguien que se llama gatekeeper, que es el guardabarrera. Y este guardabarrera es el que, en cierta forma, cuida los intereses, vela por los intereses del diario. Entonces, él, este gatekeeper, es el que se fija a ver si los estándares del medio aceptan este tipo de noticia. ¿Por qué? O este tipo de información o este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque puede dañar algunos intereses del medio, algunos intereses del diario. Entonces, este gatekeeper tiene la potestad de decir, no, esto se cambia, esto no sale, esto queda o esto desaparece. Luego de la edición viene el diseño, de qué manera lo voy a presentar, ¿no? Y ahí es el diario el que se encarga de, o el medio, que se encarga del diseño, de la presentación de la historia, si va a tener muchas imágenes, si va a tener infografía, si va a tener algún tipo de letra determinada, si va a haber gráficos o fotos o lo que sea. Y eso hace que todos estos elementos paratextuales, que son título, volanta, bajada, fotos, epígrafes, infografía, gráficos y lo que sea, hace que sea agradable a la vista del lector. Cuando uno hace un diseño, realiza un diseño para diario o para una publicación determinada, tiene que tener en cuenta todos estos factores. ¿Para qué? Para que sea agradable a la vista del ser humano, que no tenga mucho negro sobre el papel, y que haya blancos sobre negro, que estos blancos, estos elementos paratextuales son los que son blancos, y en definitiva son los que van a hacer que sea visible, agradable, que sea agradable a la vista del lector o de quien lo va a recibir a eso. Y por último, bueno, está la publicación, ¿no? Esta publicación es la historia que se va a publicar en el medio de comunicación, ya sea en papel o a través de otras formas, otros formatos, digital, papel u otros formatos que se verán a partir de lo que está, de lo que el medio disponga, ¿sí? Puede ser un streaming, puede ser un documental, puede ser un podcast o lo que sea. Vamos a ver cuáles son los elementos que son más importantes dentro de la producción periodística, ¿sí? Una de ellas es la fuente, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las fuentes? Son las personas, las organizaciones o documentos que proporcionan la información a las noticias. Nosotros, o los periodistas normalmente, tiene cada uno su fuente, depende a la, digamos, al área que le corresponda. Dentro de esa área que le corresponde, bueno, tendrá sus propias fuentes. Por ejemplo, si yo manejo el área de economía, y una de mis principales fuentes es el ministro, pero también puede haber secretarios, también puede haber funcionarios de segunda o de tercera línea que también aporten sus datos sobre esto. Además de esta parte de economía del ministerio, que es la parte oficial, también yo puedo tener mis propios contadores que me pasan informaciones, que me pueden pasar información. Dentro del área por ejemplo, en el área de economía, también puede que yo pueda llegar a tener fuentes dentro de el colegio del colegio económico, ¿no? De ciencias económicas. Entonces todos estos contadores que por allí están dentro del colegio, el presidente,
el vicepresidente del colegio, me pueden dar información al respecto para que yo no esté tan, digamos, con tan poca información a la hora de abordar un tema determinado. Luego es la verificación de información, ¿sí? Y yo tengo que asegurar que esa información que yo manejo es veraz, es cierta. Por eso las fuentes son sumamente importantes a la hora de trabajar con este tema. ¿Por qué? Porque en definitiva yo no puedo poner una información, no puedo manejar una información que es incorrecta. Mientras más fuentes tenga o mientras más reales sean estas fuentes, más cercanas al poder, más cercanas a la información en sí, mucho mayor va a ser la posibilidad de evitar errores que voy a tener, ¿sí? O sea, voy a cometer menos errores cuantas más personas correctas yo pueda entrevistar o yo pueda comparar datos y comparar informaciones para que esa información sea efectiva a la hora de informar. Otro de los temas que tengo son los atributos, la atribución, ¿sí? Y esta atribución son varios, ¿no? Pero uno de ellos es la atribución. ¿Y cómo voy a revelar la fuente que viene de distintos lados, ¿no? O sea, a ver, yo lo que voy a revelar es la información, no la fuente. Siempre, siempre tengo que cuidar las fuentes. Siempre, absolutamente. ¿Por qué? Porque son estas fuentes las que me van a brindar más información al respecto cuando más necesidades tenga. Entonces, hubo un caso muy puntual, por ejemplo, que fue el tema del Watergate, que derrocó al presidente Nixon. Dos periodistas del Washington Post empezaron a investigar sobre el traslado de efectivos militares, ¿sí?, al exterior de Estados Unidos, que llegaban a Vietnam y que en definitiva podía causar cierto malestar, no solamente dentro del gobierno, sino que podría llegar a una guerra. Y estos periodistas contaban con una fuente que estaba dentro del gobierno, ¿sí?, que eran los que le pasaban la información. Mirá, acá está pasando esto. Esos periodistas obviamente nunca revelaron la fuente de quién le mandaba la información. ¿Por qué? Primero porque la necesitaban para seguir publicando cosas. Y segundo porque no era necesario decir la fuente. Si ellos publicaban quién era la fuente, podían pasar dos cosas. La fuente no le iba a pasar más información o la fuente podía llegar a desaparecer. ¿Sí? Esta persona. Luego de mucho tiempo, luego de muchísimos años, ya no hace más de 5 años atrás, quizás, sí, quizás 7, eh, se reveló esta fuente, y esta fuente en definitiva nunca se supo el nombre, pero lo llamaban garganta profunda. ¿Por qué? Porque en definitiva extraía mucha información, ¿sí?, y de su garganta salían muchas cosas, y todo estaba perfectamente documentado, ¿no? Porque yo puedo tener información, puedo hablar sobre un tema determinado, de temas que me habla alguien o de una situación que me está hablando alguien, la que me está pasando esa fuente, pero la situación es que necesito documentarme porque no me puedo guiar solamente con lo que me dice. Eso es confiar demasiado, pero yo necesito información, yo necesito esa documentación, ¿sí? Porque llegado el caso, cuando necesite, o sea, si el gobierno o quien sea, la persona involucrada me quiere hacer un juicio, yo puedo
con esa información o con esa documentación decir, no, usted me está diciendo una cosa, pero acá dice otra. ¿Mm? Tampoco puedo decir, no, ¿sabe qué pasa? Me lo dijo fulano, arréglesela con él. No, no puedo hacerlo. Primero porque no voy a revelar la fuente. Y segundo, la tengo que respetar, la tengo que cuidar. Y segundo, porque no corresponde. El que hizo la publicación fui yo. ¿De acuerdo? Lo otro es la objetividad. ¿De qué manera yo trato ese tema de manera imparcial? Obviamente, cuando hablamos en periodismo de objetividad, tenemos que decir que la objetividad absoluta no existe. Y no existe ¿por qué? Porque todos los medios tienen un diseño editorial y una ideología determinada, y cada uno sabe en el medio en que trabaja cuál es esa ideología. Por ejemplo, el diario Clarín tiene su ideología y era totalmente contraria a la política de los Kirchner. Entonces, si yo voy a escribir algo en contra de los Kirchner, está todo bien en el diario Clarín. Ahora, yo no puedo escribir algo a favor de los Kirchner, porque sé que no va a tener efecto eso, sí, o si no me lo van a dejar publicar. Ahí ya partimos de la base que no hay objetividad. Cuando yo voy a elegir un tema, por ejemplo, estoy en la sala de redacción y hablo con mi jefe de sección, y mi jefe me dice, bueno, tenés estos temas, tenés este problema que hay en esta escuela, que no hay agua potable, que no hay maestros dando clase, que los chicos se quedan sin clase, que se vuelven temprano a su casa y demás. Tenemos este otro tema que es una inauguración de una plaza, y este otro tema que es una conferencia de prensa en un club de abuelos. Y yo voy a elegir el tema que a mí me interesa, que puede ser, por ejemplo, el tema de la escuela. Y ahí ya estoy dando mi punto de vista sobre este particular. Los periodistas deportivos, por otro lado, muchas veces en los títulos ya le van poniendo un sesgo particular a la nota, y ya dicen, por ejemplo, no es lo mismo decir River ganó 2-0 el Superclásico a Boca, 2-1, perdón, le ganó 2-1 a Boca en el Superclásico, que decir Marcelo Gallardo extendió su paternidad contra Boca. ¿De acuerdo? Digo, el Marcelo Gallardo como técnico. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya le estoy poniendo una carga afectiva y subjetiva particular. O sea, la objetividad es fundamental. Y luego la claridad, que tiene que ver con el lenguaje que voy a utilizar. Tiene que ser accesible al público, lo tiene que entender, tiene que ser claro, conciso, preciso. Todos estos datos que yo le voy a dar al lector, el lector los tiene que entender. Nosotros como periodistas tenemos que hacer un doble trabajo de codificación y decodificación, porque siempre pasa esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos hablar con un arquitecto, entonces vamos decodificando lo que nos dice el arquitecto, y luego vamos a codificarlo nuevamente para que lo entienda la gente. Pero es un trabajo que tenemos que ir haciendo constantemente a partir de las personas que vamos a ir entrevistando. La claridad es fundamental. Lo otro que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de notas o de noticias es la precisión. ¿Sí?
los datos que hemos extraído son precisos, exactos, son reales. Todo tiene que ver con todo tiene que ver con esto para que sea completo el informe y sea real, tenga punch, ¿sí? A la hora de ponerse encima de todas las otras noticias, porque es una buena investigación, porque es un buen trabajo, porque se entrevistaron las mejores personas, porque tiene claridad, pero sobre todo porque los datos son precisos y concretos. ¿Mm? Y por último, la complejidad. ¿De qué manera presento esto? Y el informe tiene que ser completo y obviamente contextualizado dentro de un determinado contexto. En qué contexto lo utilizo, cómo lo pongo, dónde lo ubico, dónde voy a poner esa información, si va a ser dentro del diario, si va a ser una separata, si lo voy a poner como una investigación especial, lo que sea. Esto tiene que ver con los métodos de la producción periodística y espero que lo hayan entendido. Muchísimas gracias.